Buenas tardes, nuevamente con ustedes vamos a hacer una segunda práctica para Internet de las Cosas. En el día de hoy vamos a utilizar tres sensores, uno de luz, uno de gas y uno de humedad. Vamos a configurar el sensor de gas y el de humedad con entradas digitales y el de luz lo vamos a configurar con entrada análoga. Aquí en la protoboard podemos ver cómo está conectada la fotorresistencia, podemos ver el sensor de humedad que utilizamos en la práctica anterior y el sensor de gas, que ya lo hemos visto anteriormente. Utilizamos nuevamente la tarjeta Wimos D1 y una protoboard para realizar las conexiones. Para realizar las pruebas para el sensor de humedad y el sensor del gas vamos a utilizar una candela y vamos a utilizar un vaso con agua. Ahora bien, vamos a explicar cómo vamos a hacer la configuración o el código más bien en Arduino. Para esto vemos que la primera parte es la velocidad de transmisión de datos, la primera línea, y las dos siguientes líneas son que configuramos el pin 4 y el pin 6 como entradas digitales para los sensores de gas y humedad. En la segunda parte vemos la configuración del sensor de luz como un sensor análogo que está conectado al puerto 0, del sensor de gas el digital 4 y el sensor de humedad al digital 6. En la parte más abajo del código, en esta parte de acá, podemos ver cómo enviamos los datos a la plataforma o al programa de Python a través o en medio de unos caracteres. ¿Esto por qué? Porque la comunicación va a ser serial y necesitamos separar los datos que llegan a nuestra interfaz. Bueno, vamos a pasar ahora a explicar un poco la parte del código de Python. Bueno, por aquí llamamos unas librerías, que es la primera parte. Vamos a utilizar 4 librerías en este momento. Luego esta presentación es más que todo la configuración de cómo va a ser la resolución o el tamaño de la imagen o de la pantalla. Luego vamos a ver la comunicación nuevamente, llamamos que va a ser la comunicación entre el Arduino y Python como serial por el puerto 6 con una velocidad de 9600. Luego vamos a mirar cómo nombramos o cómo van a llegar la información de cada uno de los sensores. Entre los caracteres para el sensor de gas como pesos, como el sensor de luz numeral, y para el sensor de humedad como porcentaje. Recordemos que esos caracteres no tienen que ser fijos, simplemente fueron caracteres que se escogieron al azar. Más abajo vamos a encontrar parte del código o la configuración, digámoslo así, unas sentencias para cada uno de los sensores, para el sensor de gas, para el sensor de luz y para el sensor de humedad. Aquí aparece en uno el sensor de humedad y el sensor de gas porque recordemos que son digitales, entonces solamente nos va a leer unos y ceros. Para el sensor de luz sí nos aparece 300 porque es el margen con el cual la fotorresistencia sensa si hay luz o no hay luz. Recordemos que es un pin análogo, entonces nos va a dar valores diferentes. En la parte más abajo del código simplemente vamos a configurar el texto, el tipo de letra, el tamaño y el color. Esto es lo que estamos haciendo en esta parte del código. Y esta parte de acá es para actualizar como tal la ventana. Ahora bien, vamos a la parte de pruebas. Ya se había abierto la interfaz anteriormente. Esta es la interfaz que se configuró. Ya se había diseñado con ayuda de PowerPoint. Entonces procedamos a la prueba. Si yo pongo la mano encima del sensor de luz, podemos ver que el valor varía. Que el sensor varía y nos va a decir si hay luz normal. Podemos ver que el sensor varía y nos muestra si hay buena intensidad de luz. Mira, ahí nos dice luz normal y aquí nos muestra que hay poca luz cuando tapamos la fotocelda. Ahora, para el sensor de gas, simplemente arrimamos una candela al sensor y mira que nos cambia el segundo recuadro que nos dice que hay presencia de gas. Si retiramos la candela o dejamos de suministrarle gas, en unos segundos nos va a volver a retornar que no hay presencia de gas. Y con el sensor de humedad vamos a introducir la punta del sensor de humedad en un vaso de agua y nos va a cambiar el recuadro 3 que nos dice que hay o no hay presencia de humedad. Esta es la práctica de hoy. Muchísimas gracias.